Aquí estamos entonces. Gracias por venir de nuevo. Muchísimas gracias, Liz, por esta invitación. Yo encantado. Ya vine una vez. Sí, 2 veces. Estoy de vuelta. Y realmente ahora venimos de la Asamblea de Naciones Unidas. Qué importante que es tener un embajador. Con respecto a cuál es la posición que tienen, ¿no? Por ejemplo, la Argentina no firmó el 2030, 2045. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea en temas tan trascendentales? Bueno, mira, conozco bien los recovecos que se dicen de las Naciones Unidas y de la Asamblea General, que siempre tiene lugar la tercera semana del mes de septiembre. Trabajé 4, casi 5 años en Nueva York ante Naciones Unidas, Unión Europea, Naciones Unidas, y la verdad es que es una semana muy ajetreada, muy dinámica, apasionante, ¿eh? Todos los líderes mundiales se encuentran ahí. Yo creo que es una excelente ocasión para hacer networking y para reafirmar la importancia del multilateralismo en un mundo, en una situación geopolítica cada vez más compleja, con mayores guerras, con mayores conflictos, con mayores desafíos, pero solo un sistema multilateral con Naciones Unidas fuertes, yo creo que es miramos a eso como una gran esperanza, como un referente, pero es verdad que también, seamos sinceros, que las Naciones Unidas y sobre todo el Consejo de Seguridad, donde algunos de los miembros permanentes están utilizando su veto, su poder de veto, por ejemplo, para no condenar y no hacer nada con lo que está ocurriendo en Ucrania, pues también eso es algo preocupante porque demuestra los límites también de Naciones Unidas y la necesidad también de reformar las Naciones Unidas si queremos que pueda seguir ejerciendo su papel de control y de garante de la seguridad y de la paz a nivel internacional. Tenés razón, aparte lo tienen ahí nomás de Europa la guerra con Ucrania. Es escalofriante y de hecho hay una amenaza de Putin de que si tiran misiles de largo alcance sustentados por Estados Unidos y Gran Bretaña se arma la nuclear. ¿Cómo se sienten? ¿Tienen miedo? ¿Cómo lo ve la Unión Europea? Mira, esto es un paso enorme hacia el pasado. Pensábamos que esto ya formaba parte del pasado, pero es la realidad. Desde ya prácticamente 2 años y medio, una invasión por parte de Rusia a Ucrania, una invasión a gran escala. Empezó con unas excusas, unos pretextos totalmente falsos, de que Europa o la OTAN podía ser una amenaza a Rusia, nada más falso que eso. Esto se trata de una invasión a gran escala de otro país, un país democrático como es Ucrania, y esto es una violación, yo creo, del libro, la más flagrante que pueda haber, de la Carta Fundamental de Naciones Unidas, de la soberanía de un país y la integridad territorial de Ucrania. Ya hemos dicho desde la Unión Europea que vamos a seguir apoyando a Ucrania, cueste lo que cueste y el tiempo que haga falta. ¿Por qué eligieron acá? Tiene mucha presencia últimamente la Unión Europea. Yo no vi nunca tanta presencia en la embajada. ¿Qué significa la Argentina desde el punto de vista cultural, geopolítico? ¿Por qué esta impronta nueva? ¿Y hacia dónde vamos, no? Bueno, mira, lo llevamos diciendo, yo llevo 3 años en este apasionante país, en todos los sentidos. Y Argentina, tenemos unos vínculos muy estrechos con este país, los europeos y argentinos. Yo creo que es con el país, me atrevería a decir, en toda esta región, con el que más afinidad tenemos. Cultura, lazos, historia, idioma, tradiciones. Pero no podemos dormirnos en los laureles. En un país, en una situación sobre todo tan complicada como la que he descrito ahora, la Unión Europea necesita, y yo creo que también Argentina, nos necesitamos mutuamente. Y la Unión Europea necesita socios estratégicos, y muchos de ellos están aquí, en esta región. Y Argentina yo creo que es el mayor, en este caso, el mejor ejemplo, ¿no? Con Argentina compartimos valores, pero como decía, no miremos o no nos durmamos en los laureles y pensemos solo en el pasado. Tenemos un gran futuro por delante, europeos y argentinos. Argentina tiene todo para alimentar y calentar el mundo, todo lo que el mundo necesita, todo lo que Europa también necesita. Y qué duda cabe, tenemos casi 1000 empresas europeas, de países europeos, presentes ya invirtiendo en este país. Ajá. Algunas de ellas con más de 100 años. Así que cuando me dicen, bueno, tenéis problemas ahora en Europa y miráis a esta región, no es cierto.
Ya venimos, hay empresas que llevan más de 100 años aquí, presentes, operando en este país, en Argentina, empresas europeas, pero hay potencial para mucha mayor presencia, muchísima mayor inversión en ámbitos como es el del hidrógeno verde, el del litio, que son las energías también del futuro. Alternativas, sí. Alternativas. Verdes. También en eso. Hombre, estamos con varias inversiones europeas en materia de litio y con el hidrógeno verde, porque este país tiene todas las condiciones para ser un gran exportador y productor de energía. Y con respecto a la inteligencia artificial y todas esas cosas nuevas. Mira, es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta, además me la haces, Liz, en este momento que hemos tenido justo, y estamos en medio de la Semana Europea aquí de Inteligencia Artificial en Buenos Aires, en Argentina. Ha venido un experto de Bruselas. Vamos a ver, somos el primer, o la primera región, el primer bloque en el mundo de haber adoptado una ley, un reglamento, una normativa horizontal en materia de uso, de desarrollo de la inteligencia artificial. Somos pioneros en este sentido. Y es verdad que genera cierto ruido esto, porque hay personas que piensan que no se debe legislar o no se debe adoptar ninguna normativa sobre esto. Nosotros, desde la Unión Europea, pensamos que sí. Los que se oponen a la normativa sobre inteligencia artificial que se acaba de adoptar en la Unión Europea piensan que la normativa está reñida con innovación y con inversión. Nosotros pensamos lo contrario, que con un marco regulatorio esto te puede dar previsibilidad y esto da confianza a los operadores. Y lo que queremos es innovar, evidentemente. Acabamos de aprobar un paquete de 5.000 millones de dólares, euros, para invertir en inteligencia artificial en Europa, para crear laboratorios de inteligencia artificial, para innovar. Pero al mismo tiempo pensamos que también hay que garantizar y proteger los derechos de los usuarios, el que usa la inteligencia artificial. Y es ahí donde tenemos esta ley, que es un enfoque de riesgos, y hay unas aplicaciones de la inteligencia artificial que consideramos que está prohibida, como puede ser el scoring de las personas, el puntaje o la puntuación, pero todo el resto es totalmente autorizado. Pero insisto, lo que queremos es que la inteligencia artificial pueda alcanzar su máximo potencial, pero dentro de unos límites, para precisamente garantizar los derechos de los usuarios. Ambas cosas. Bueno, hablando de límites, la Unión Europea, que nosotros exportamos un montón de productos, ya salió a la luz que hay ya unas reglamentaciones para, por ejemplo, no aceptar la soja que venga de áreas deforestadas. Esto porque también tiene que ver con las quemas que a veces hay para poder sembrar. Entonces, ¿cuáles son todos los límites que hay? Para que la gente lo sepa, los que están produciendo, que somos un país agroexportador, ¿no? Sí, vamos a ver, esto forma parte de la Agenda Verde, del Pacto Verde de la Unión Europea, que no es nuevo, ya lleva prácticamente 4 o 5 años encima de la mesa. Queremos convertirnos en la Unión Europea, o tenemos ya la hoja de ruta muy bien trazada, para que en el año 2050 seamos también la primera región, primer bloque, climáticamente neutro. ¿Y cómo se alcanza esto? Con diferentes medidas. Una de ellas es la legislación, el reglamento sobre la deforestación, que va a entrar en vigor el 1 de enero del 2025. Y eso se aplica en Europa a todos los operadores y también fuera de Europa, para que las condiciones sean las mismas. En Argentina, bueno, esto podría afectar, o los sectores que podrían entrar dentro de este reglamento, pues yo creo que lo has mencionado, la soja, el ganado, sí, bovino. Me contaron en el INTA que van a medir la huella de carbono ustedes. Sí, bovino y la madera. Fecha de corte, 30 de diciembre o 1 de enero o 31 de diciembre del 2020, 1 de enero del 2021. Es decir, todo lo que se ha podido deforestar antes de eso no cuenta. Okay. Esto es lo que se ha podido deforestar después. Y decir que Argentina está totalmente preparada para implementar esta normativa, porque este país se hacen las cosas en muchos sitios muy, muy bien. No veo que haya tanta zona deforestada, y de hecho
ya está llegando carne, por ejemplo, al puerto de Amberes, en Bruselas, con toda la garantía de la trazabilidad. Así que yo veo más este reglamento para Argentina como una, y lo digo con toda franqueza, esto es más una oportunidad para Argentina, por cómo se hacen las cosas y cómo se han venido haciendo las cosas, que como una amenaza. Para reconvertirnos, sí, ya lo creo. Después de la pausa seguimos, porque es largo el programa. Ya volvemos, no se vaya. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pida, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Bueno, justamente con lo que estabas explicando de la Europa Verde, yo de hecho estuve en Europa y ves los autos eléctricos en París y toda la movida. Es muy fuerte mis hijos que estaban ahí, que con el reciclaje, la basura. Y sin embargo ahora con el tema de la guerra tuvieron que dar marcha atrás en algunas cosas. Por ejemplo, volver al tema del petróleo, asustados con el tema de Rusia. O vi a los granjeros desesperados porque los productos bio valen carísimos, igual que acá. Uy, no podemos, no combaten la maleza, espérennos un tiempo más para que podamos reconvertirnos, ¿no? Y las protestas en Francia y en otros países. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, es muy buena pregunta. Y vuelvo a retrotraerme a la guerra o a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Qué ocurría hace 2 años? La constatación es muy clara, que había países de la Unión Europea que dependían prácticamente un 80% del gas de Rusia. Y de la noche a la mañana, pues hemos tenido que cortar este cordón umbilical. No puede ser que estemos pagando o importando gas del país que está estrangulando, en este caso, a Ucrania. Entonces tuvimos que, ahí se decía, pues bueno, que la Unión Europea no iba a poder pasar el invierno, los países de la Unión Europea, y la verdad es que hicimos una triple apuesta. Una es mayor eficiencia energética, que es lo que se aprobó en ese momento, hace 2 años, y hemos venido implementando eso. Una mayor apuesta por la energía renovable. Hoy en día hemos conseguido que prácticamente, o más del 50% de la electricidad que se consume en Europa, en los 27 países, proviene de renovables. Y luego diversificar nuestras fuentes de suministro. Y ahí es donde Argentina puede jugar un papel clave, claro, porque tenemos aquí la segunda reserva de gas del mundo, como es Vaca Muerta. Una pena que todavía no puede llegar este gas a Europa porque falta todavía las inversiones, pero ojalá que hubiera sido el caso o que sea el caso en el breve. Ahora está el RIGI, así que vamos Ahora a está ver. el RIGI, puede, sí, lo vemos todo eso con muy buenos ojos. Y como decía antes, las inversiones que estamos haciendo aquí en materia de litio y en materia de producción de hidrógeno verde. ¿Van a entrar con el RIGI en esa cosa? Hay empresas europeas y hay varias operadores económicos que están viendo todo esto con mucho interés. Mira qué bueno, o sea que eso es lo que están viendo. Para tenerlo en cuenta, Europa está viendo a Argentina en este momento con interés de inversiones. Evidentemente. El ETIAS, hay gente que está preguntándose, uno ve toda la invasión que hay de inmigrantes, que no lo pueden manejar, es terrible. De hecho, escuchamos a Giorgia Meloni el firme discurso que dio el otro día para asustar a los que están llegando. ¿Por qué es el ETIAS y cuál es la posición? Me imagino que están también queriendo ver que no se les instale medio planeta vivir ahí, ¿no? Bueno, yo tampoco haría una relación directa entre ETIAS y la migración que tenemos en Europa desde hace ya muchos años. Lo que sí es verdad es que se está trabajando ya desde hace tiempo en una especie como de... No es un visado. Vamos a ver, si Argentina no necesita visado, o los argentinos no necesitan un visado para entrar en lo que es la Unión Europea. Y no lo van a necesitar, eso no cambia. Lo que sí que es una especie como de autorización previa de viaje, un poco como existe con Estados Unidos en el sistema. Es una operación muy administrativa, muy ligera, donde hay que introducir los datos e inmediatamente uno obtiene la autorización de viaje. No va a cambiar mucho, no se trata de un visado, no se trata de endurecer
la entrada dentro del territorio europeo de argentinos o de los países que no tienen necesidad de visado. Simplemente es un trámite administrativo que hay que cumplimentar. Vos, con toda la experiencia que tenés y los títulos, además, máster y posgrados, sos la persona adecuada para darme un análisis internacional. Eso, ¿cómo ves el mundo? Porque uno, acá, por ejemplo, yo también, y eso creo que te lo comenté una vez, hay como mucha presencia, se ve de China, de Rusia, hubo potencias que quizás un poco por el descuido de Estados Unidos empezaron a tratar de entrar acá. Ahora Estados Unidos estará quizás viendo a ver cómo viene la mano, pero como analista internacional, ¿el mundo va a estar signado por quien maneje las nuevas tecnologías? Eso es lo que dicen algunos analistas, el 5G, la inteligencia artificial, la ingeniería genética, quizás también habla de esas cosas Yuval Harari. O sea, ¿cómo ves el mundo todos estos últimos minutos? Analizame el planeta. Hombre, es una buena pregunta, muy compleja, Elizabeth. Compleja, sí. Estamos, yo creo que en lo que respecta a la Unión Europea, estamos en una encrucijada. En una encrucijada desde, yo diría, desde la pandemia. Nos hemos dado cuenta, la pandemia nos ha abierto los ojos a los europeos, a las instituciones europeas, y ha puesto de manifiesto y de relieve las vulnerabilidades, la fragilidad de la Unión Europea. No podemos seguir dependiendo, como he dicho antes, de Rusia. Necesitamos diversificar. No podemos seguir tampoco dependiendo de una manera tan clara de la mano de obra, o no podemos seguir como hemos venido trabajando con gigantes como es China. No tenemos absolutamente ningún problema con China, somos socios, somos competidores, y somos rivales. Todo el mundo es socio de China. No, pero somos rivales también. Sí. Somos socios, competidores en el ámbito tecnológico y rivales sistémicos, no sistemáticos. Y eso está dicho ya ahí, ¿no? Pero tenemos que trabajar con esta doble o triple cara, ¿no? Triple faceta. Y luego no podemos tampoco seguir dependiendo, como hemos venido haciendo durante estos últimos 20, 30, incluso después durante la Guerra Fría, del paraguas de seguridad de Estados Unidos. No quiere decir que nos tengamos que aislar del mundo, no quiere decir que tengamos que salir de la OTAN, ni mucho menos, pero sí que tenemos que reforzar el pilar de defensa europeo en el seno, en el marco de la OTAN. Eso quiere decir pues, mayores sinergias entre los sistemas de defensa de los 27 y procurar que no sean los eventos ni otros actores los que configuren la Unión Europea. Nosotros tenemos que ser dueños de nuestro propio destino y llegar y hablar muy claramente dentro de la Unión Europea de cuáles son nuestros intereses en juego y cómo alcanzarlos. Ha habido un informe de Draghi, que acaba de salir, salió la semana pasada, sí, donde que ha generado bastante ruido. La presidenta de la Unión Europea, sí, yo estuve porque leyendo. Es un informe que lo que hace es una especie como de llamada, una alerta. Sí. Una alerta de que la Unión Europea necesita un salto cualitativo en el ámbito tecnológico, pero también en el ámbito de seguridad y de defensa. Y para eso tenemos que apretarnos el cinturón y apostar por una inversión pública, privada, partenariados público-privados en estos ámbitos, para recuperar un poco el retraso que hemos venido arrastrando estos últimos 10, 20 años en comparación, como decía, con Estados Unidos y con China. Estás hablando también, ahí adentro está metido las tecnologías nuevas, todo Total. lo que, o sea, ¿estás hablando de qué? ¿De qué cosas? ¿La seguridad, las Estoy tecnologías? hablando para de que una la gente lo defensa entienda. europea, de una industria armamentística europea y de una mayor competitividad del sector productivo dentro de la Unión Europea, donde evidentemente entra las IT, las tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial. Y de ahí, por ejemplo, el ejemplo que he dado hace unos minutos, de los 5.000 millones de dólares o de euros que la Unión Europea acaba de aprobar para desarrollar e invertir en laboratorios y en conocimiento, en know-how de inteligencia artificial dentro de Europa. Me quedan 2 minutos, pero no quiero dejar de preguntarte lo de Venezuela, porque yo todo el tiempo entrevisto sobrevivientes del Holocausto, los pocos que quedan. Siempre me impresionó ese mirar para otro lado de la comunidad internacional, cómo pudo haber pasado eso. Y ahora veo Venezuela, que todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Y la mirada para otro lado de tantos entes internacionales y demás.
¿Cuál es la...? Bueno, de hecho acá se pidió la captura de Maduro y la Corte Penal Internacional todavía no pidió la captura de Maduro. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea en este tema? Bueno, lo hemos dicho clarísimamente. No reconocemos la legitimidad democrática de Maduro. Hemos venido pidiendo las famosas actas de las elecciones, pero ha pasado ya mes y medio, no han sido publicadas, pero nos hemos limitado a decir, bueno, lo hemos venido diciendo muy claramente, que no reconocemos en absoluto la legitimidad democrática de Maduro. Vamos a seguir trabajando con el pueblo venezolano y se necesita más presión nacional e internacional para salir de este atolladero. Bueno, ya terminamos. ¿Te gusta estar acá? A los dos, está con su señora, que es espléndida. ¿Cómo se sienten? ¿Les gusta estar acá en Argentina? Sí, hombre, es un país, como decía, muy afín, en el que los europeos nos vemos muy reflejados, muy apasionante, se vive todo con mucha pasión aquí. Sí, demasiado. Desde el fútbol hasta la política, hasta la macroeconomía, aquí todo el mundo sabe. Puede llegar a ser poco agotador el seguir la actualidad, porque es una vorágine de noticias, pero eso es lo que hace que este país sea único. Y ya, bueno, sin hablar de la geografía y de la diversidad y la variedad de paisajes y la riqueza que tiene cada provincia. Me gusta viajar por el país porque es la mejor manera de tomar la temperatura, de reunirnos con la sociedad civil. Tenemos varios proyectos con la sociedad civil repartidos en todo el país. Y como a mí me toca marcharme ya el año que viene y me producirá mucha tristeza. Así que, pero no pensemos en eso, sigamos disfrutando del día a día, que todavía prácticamente queda un año entero. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias. Un lujo. Yo me despido, hasta la próxima semana. Todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Chao, pásenla bien. Fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.